Hola, vamos a continuar con la sesión. En esta segunda ponencia tenemos con nosotros a Gabriel Soria. Estamos en la parte jurídica. Él es un abogado especialista en urbanismo, es un abogado brillante, si necesitáis. Sobre todo en lo que yo le conozco, en lo que le conocemos aquí, sobre todo en los ámbitos de gestión en suelo urbano y un gran conocedor de la legislación urbanística. Os dejo con él. Decía que si volvemos a 1985, 1988, 1990 y tantos, pues estamos fracasando. Si a eso le unimos el problema de la fragmentación política y la ausencia de consensos, de manera que efectivamente en unos sitios por unos, en otros sitios por otros, los planes no salen y tenemos planes de 1900... Le voy a corregir a José María porque en Madrid se aprobó una revisión de Plan General Parcial, la de 2013, para intentar recuperar el problemón que se había generado con las sentencias que anularon dos veces los intentos de ordenar, primero mediante el Plan General vigente y luego con una modificación bastante burda de su memoria, una serie de desarrollos en el este, Valdebebas, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no se aprueba planeamiento y, como comentaba en una parte, en la Comunidad de Madrid no se ha aprobado planeamiento y voy a acusar directamente. Ha habido poco interés en la propia comunidad de que se tramitaran planes generales, incluso algunas modificaciones puntuales, etcétera. Lo cual yo creo que ha sido pernicioso. Yo suelo poner el ejemplo del surfista, que aquí está muy de moda, todo el surf que se hace en Somo, en Loredo, en Latas, ¿no? Y en los campeonatos. Y el surfista, lo que poco que he aprendido yo aquí de venir, es que tiene que estar pendiente del mar, de cómo pican las olas, y cuando va a venir una, se pone en movimiento, para que cuando llegue la ola no lo arrastre y poder aprovechar su velocidad, la de la ola, y levantarse. Bueno, pues si tú te quedas quieto en la crisis y no haces nada, ni a nivel legislativo, ni de planeamiento, ni nada, cuando pasa la crisis, ¿qué va a suceder? Que ya el suelo empieza a tener un incremento inflacionista en Barcelona, en Madrid, en logístico, por ejemplo, en Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona, se está disparando. El que haya leído el Observatorio Logístico del Ministerio de Fomento, el que haya leído lo que dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia o las revistas especializadas, es que se ha incrementado un 120% de 2015 a 2017. Ahora debe ir más arriba la demanda de suelo logístico. Y esto tiene que ver con algo que dije la última vez que vine, aquello criticando el modelo de ciudad del local bajo, porque la realidad es que los locales bajos, en bajo comercial, se quedan vacíos. Todo el mundo empieza a comprar por Internet. Y el modelo social que se comentaba antes es el que determina las ciudades. Me encantaba tu intervención porque me acordaba de esa magnífica película de Orson Welles, El Cuarto Mandamiento, que es una película que, aunque habla de otros aspectos morales y familiares, trata muy directamente cómo transformó las ciudades el vehículo automóvil. Ahora Internet está volviendo a transformar la organización de las ciudades. Y el modelo mediterráneo de poblado que se pretende implantar, porque al final el mínimo consumo de suelo, la concentración de infraestructuras, etcétera, es más sostenible, ambiental y económicamente, también está transformando las ciudades. Bueno, no pasa nada porque nuestros planes de 1980 y tantos y del 90 y tantos, esos que van a quedarse hasta el día del juicio final por la tarde, porque nadie va a poder aprobar nada si no lo arreglamos, y lo que se apruebe se anulará por el informe de adolescencia, que parece una broma. ¿A qué parece una broma? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Madrid. Informe relativo a la necesidad de obtener nuevos informes en los expedientes de tramitación y aprobación e instrumentos de planeamiento derivados de la nueva legislación estatal y de la Comunidad de Madrid. Es un informe que se firma o se suscribe por la Subdirectora General de Normativa Urbanística, Beatriz Lobón, que todos la conocemos, 16 de octubre de 2017. Y no es un informe abstruso, es un informe que se basa en una proyección, casi como la extrapolación matemática, ¿no?, de lo que puede pasar con otros informes distintos del de género si extrapolamos la interpretación que se ha dado en las sentencias de Marbella, Costa Occidental, para, por la vía de la transversalidad, imponer el informe de género en todos los instrumentos de planeamiento. Bueno, comentaba, ¿qué ocurre?
que el urbanismo es objeto, igual que hay virus informáticos, hay terroristas del urbanismo. Entonces ahora hay una persona, profesor de universidad en Salamanca, que se está dedicando a impugnar los estudios de detalle en la Comunidad de Madrid. Además, por supuesto, se impugnan selectivamente. Es decir, se impugna aquel que está vinculado a una obra en curso, de manera que el promotor se ve en la situación nuevamente de Sartre de la náusea entre el fracaso y no poder entregar las casas y responder por los compromisos que tiene adquiridos, o hacer lo que le imponga el recurrente, que por otra parte no ha demostrado ningún interés espurio hasta ahora, lo debo decir. O sea, que es que ha habido casos que parece que alguien ha contado cuando se impugnaban las cosas que se pedía dinero. Por eso publicamos aquel libro, y hoy la proposición de ley, por cierto, reconocía que tenía una cierta influencia de ese libro, de mi querido amigo Martín Bassols, que ha fallecido hace nada y al que haremos un homenaje precisamente dentro de poco, en algunos libros, la revista Derecho Urbanístico y una presentación de un libro que va a haber. Un sentido recuerdo para él. Bueno, pues este informe que acabo de citar, que es de hace poco, habla de los problemas de los informes, no solo de género, sino el informe del impacto de infancia y adolescencia y de familia. Yo tengo 4 hijos y soy padre de familia numerosa. Por favor, por mí que no lo hagan. O sea, por mí no hace falta un informe de familias numerosas. No sé muy bien, en un estudio de detalle en el futuro, cómo va a afectar el sólido capaz a una familia numerosa, pero a mí, salvo que me hacen una rebaja en Renfe, no he tenido yo grandes expectativas como padre de familia numerosa, ¿no? Y ya si vamos a tener en cuenta a los adolescentes, yo es que tengo 55 años, he tenido 4 hijos, una todavía es adolescente, realmente si el adolescente va a influir en nuestro modelo urbanístico, vamos daos, ¿no? Porque no hay una etapa más de crisis, rebelde, complicada, de la que todos nos arrepentimos, que la adolescencia. Bien, bromeo con esto porque estamos viendo que el urbanismo, yo cuento siempre la anécdota aquel del decano de la Universidad Antonio de Nebrija, cuando tenía un problema para implantar uno de sus edificios, y decía, me he dado cuenta que el urbanismo es difícil, pero la ecología es imposible. Pero esto lo decía en 1997. Hoy diría, el urbanismo es imposible, la ecología también, ¿no? Bien. Entonces, además del informe de infancia, adolescencia y de familia, hay informes de, informes de impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género y de protección integral contra la LGTBI-fobia, bien, ese parece que tiene que ver con el género, etcétera, discriminación por razón de la orientación sexual, el de la supresión de barreras arquitectónicas, que, hombre, yo siempre había aspirado a que los planes tuvieran en cuenta la accesibilidad, etcétera, tradicionalmente lo han tenido. No sé si necesita un informe o, como al final en otro informe que voy a mencionar, se admite que tendrá que ser en la memoria y basta. Pero bueno, y luego la documentación sobre impacto de la ordenación planteada en el instrumento de planeamiento puede provocar sobre las materias transversales, etcétera. Como vemos, hay un informe muy completo ante la amenaza. Este informe era insuficiente porque era 2017 y siguieron recayendo sentencias. Entonces, las sentencias, yo creo que, igual que en Academos, que era la sede donde Platón impartía sus enseñanzas, había un cartel a la entrada que todos hemos aprendido, bueno, todos los que estudiamos la EGB, el bachillerato, una serie de cosas, sabíamos que decía que no entre aquí nadie que no sepa geometría, ¿no? Parecía la escuela de arquitectura, pero era Academos. Bueno, yo a veces pienso si en las escuelas de práctica jurídica de los magistrados, los que se van a dedicar al urbanismo, no debería haber alguien que hubiera hecho un plan, pero de verdad, pero de hacerlo, de estar 8 años intentando hacer un plan y que no salga, y a su vez algún proyecto de gestión urbanística, porque alguien que no ha reparcelado y no se encuentra con el problema del muerto, que además era incapaz, y que hay que tramitar aquello, y que le das el traslado al Ministerio Fiscal, que te ignora paladinamente, y aquello no sale nunca, pues tendría que valorar también un poco todo lo complejo que es esto, y por lo tanto mirar con cierto cariño los expedientes, que tanto los funcionarios como los que los instan, salvo alguna excepción evidentemente, tratan de hacerlo legalmente y bien, ¿no? Entonces, bueno, hay unas recomendaciones de documentación técnica mínima de los instrumentos de planeamiento y autorizaciones en suelo urbanizable, no sectorizado y no urbanizable de protección en la Comunidad de Madrid, que son de 3 de abril de 2018 y firma el actual director general Pepe Tortosa, que incluyen la documentación del estudio de detalle, en el capítulo 3, memoria de impacto normativo, impacto por razón de género, por razón de orientación sexual, impacto en la infancia y la adolescencia. Yo diría,
Pepe, te has olvidado de las barreras arquitectónicas, etcétera, ¿vale? Bueno, dicho esto y todas estas bromas, convengo con José María que es urgente aprobar una nueva ley de suelo de la Comunidad de Madrid. Es más, yo soy favorable, igual esto ya es una opción mía, a que haya leyes de ordenación territorial y suelo, porque así la interacción entre un enfoque global, regional, estructural y otro más relativo al municipio y luego con niveles de detalle, se encuentra en una misma ley, que es más fácil por su sistemática de interpretar. Pero bueno, la ley, aquí el proyecto de ley, el aborto de ley, perdón por la expresión, pero es que a estas horas de la noche tengo que hacer algo para que el público no se me duerma. El aborto de ley habla de que ha intentado refundir la legislación de urbanismo y suelo. Bueno, yo tradicionalmente me parece que más o menos son lo mismo, pero bueno, está bien la grandilocuencia, ¿vale? Por lo menos intentaba hacer eso el proyecto de ley. Y es urgente porque la verdad es que en la exposición de motivos sí que se dicen algunas cosas y tiene razón. Lo primero es, bueno, como lo he contado antes, yo fui muy crítico con la ley 9/2001 cuando salió. Tomaron unas declaraciones en la Fundación Camuñas, donde estaba impartiendo una ponencia con Luis Rodríguez Avial, estaba Enrique Porto en el público, y entonces yo, en un sitio pequeño, no sabía que había periodistas, había una del Mundo y otra del País. Y entonces yo dije, sinceramente, que aquella ley era una tortilla de patatas sin patatas. La explicación era muy sencilla. La comenzó a redactar Luciano Parejo, a mitad de partido decidieron prescindir de Luciano Parejo. Yo creo que la acabó aquel señor Sáenz de Pipaón, que era arquitecto y que venía de arquitecto del EPE. Hubo mucha broma con este aspecto, porque al final, al refundir la ley, luego cuando la sacaron, la propia Beatriz decía, si es que la han sacado y no han corregido los errores, hemos tenido luego que corregir los errores en la publicación, porque tenía innumerables errores. Había una parte de la norma muy divertida que yo siempre cuento, porque era la patata sin patata y era el colmo, que era que como se había utilizado una base de la ley canaria, que era de Luciano, y me parece que la reparcelación forzosa se quedó descolocada, aquello era una cierta falta de estructura sistemática, decía una cosa maravillosa, que eran sistemas generales de Madrid tales como los puertos, y claro, todos pensamos en el puerto de los Leones, este que suben los ciclistas cuando pasa la vuelta ciclista, ¿no? Hombre, los puertos, claro. Hombre, en Canarias son necesarios los puertos. En Madrid hay uno, creo que en el embalse este no me acuerdo ahora el embalse que tenemos, el pantano famoso, pero bueno, pero que no es un puerto, ¿vale? Y luego hay otro en el Bellón. Bueno, bien, dicho esto, yo fui muy crítico con esta ley, luego se ha ido modificando la ley a través de leyes de acompañamiento de presupuesto y alguna última reforma que voy a mencionar ahora porque tiene un cierto limitado interés, por decir algo actual de la ley, que fue la Ley 2/2018 de 4 de mayo para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o unidades funcionales, porque en una ley que es una tortilla de patatas sin patatas no se aclara lo que es una etapa y una fase. Se ha hablado antes del reglamento de planeamiento, magnífico. Yo siempre digo lo mismo, es increíble que nuestros mayores en los años 50 con Franco, que era Franco, bueno, pues se conoce que los catedráticos se ilustraban y hacían unas leyes magníficas de expropiación, para la época, de carreteras, de montes, de no sé qué, había toda una legislación pública bien hecha dentro de aquel marco, ¿vale? Otra cosa es el régimen, ¿no? Y en los años 70 que se empezaron a hacer planes estratégicos del medio físico que estudiaban el medio ambiente, cuidado, en el año 72 o algo así, no nos creamos que hemos inventado el medio ambiente ahora, aquellos ingenieros ya se preocupaban de aquello. Pues se aprobaron normas como el reglamento de planeamiento y el reglamento de gestión urbanística, ya antes el reglamento de parcelaciones, que dinamizaron el urbanismo y lo modernizaron. No se han inventado muchas cosas luego, se han tocado, se han cambiado los nombres, incluso el agente urbanizador aparecía en el suelo urbanizable no programado en el reglamento de gestión. O sea que tampoco es una cosa tan novedosa, aunque, hombre, Luciano lo desarrolló, lo modernizó y lo vertebró, ¿no? Eso nadie le quita mérito. Lo que quiero decir con esto es que sí que es imprescindible una nueva ley, porque como vemos se ha ido modificando parcialmente, se han ido haciendo cambios y de repente hay una ley para explicar que la etapa y la fase más o menos son lo mismo, que las unidades funcionales se pueden ir recibiendo y permitir una cosa que en la crisis era esencial, que es la primera utilización y ocupación de los edificios cuando se ha recibido parcialmente la fase de la unidad funcional.
¿Por qué? Porque indudablemente en este momento de crisis lo que hemos descubierto es que no había quien financiara un sector, sobre todo estos sectores grandes de lo que se hablaba antes, que había en Madrid de Valdebernardo, etcétera, que eran sectores enormes de una gran actuación pública. Ni pública ni privadamente hay quien financie eso. De manera que cuando se va pudiendo liberar el producto terminado y refinanciando la operación es cuando se puede cumplir con todas las cargas que hay que levantar. Bien. Luego entonces esta ley 2018, que ha sido el último apunte y que parece que se logró aprobar, pues ha tenido una cierta utilidad. Bien, ¿por qué hay que cambiar la ley? Pues no sé si lo ha comentado José María, pero han aparecido distintas leyes del suelo, en este momento es el texto refundido de 2015, ha aparecido una nueva ley de evaluación ambiental, la 21-2013, han aparecido leyes autonómicas como la de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, la 2-2012, se ha cambiado el sistema de otorgamiento de licencias en la ley de procedimiento común con las declaraciones responsables, el silencio negativo. Claro, ha habido recortes, microcirugía dental para ir cambiando la ley, pero al final la ley va quedando como un acerico en el que hay muchos agujeros, muchos puntos y no responde. Por ejemplo, no funciona el artículo 114 de la Ley del Suelo de Madrid vigente que permite, en una legislación que aquí se ha vivido, la tramitación simultánea de las bases y estatutos de la Junta, el proyecto de reparcelación, etcétera, cuando se llega a un quórum determinado. Pero cuidado, es que no lo han querido tramitar los ayuntamientos ni por unanimidad. Entonces, por unanimidad dicen, no, pero no hay problema porque la ley permite hacerlo por convenio y apartarse del sistema. Pero claro, si la ley te da una norma para poder tramitar a partir de un quórum y cuando eres unánime de todos los propietarios lo tienes cumplido y no se lesiona los derechos de nadie, de una manera acelerada la gestión, ¿por qué lo remites a un convenio que es voluntario? Y entonces estamos en lo que ha comentado José María. Me encuentro con el ayuntamiento dirigido por fulano o mengana que ese día ha querido que no se haga nada, por la razón que sea, que a veces es ideológica y tenemos que volver a las cavernas, o a veces es porque él quiere sacar su desarrollo de su primo, que en el pueblo es el que es el promotor, y entonces no va a sacar el mío porque tiene que sacar el de su primo y es una cosa espuria, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que sea unívoca la actitud de nadie, yo no tengo acepción de personas ni de grupos, ¿no? Pero lo cierto es que la norma del 114 ha desaparecido y en el proyecto de ley este fracasado ya la quitan también. Yo sería favorable a que por unanimidad se pueda hacer la gestión en acordeón directamente, que pongan unanimidad. Lo que siempre me ha parecido mal era que fuera por quórum, sobre todo cuando no cambia el proyecto de ley y no han cambiado en la ley del suelo algo que yo he demandado muchas veces y que, como en tantas leyes, al no adherido a una junta de compensación no es obligatorio expropiarle. Muchas veces la señora Paca no se adhiere a una junta de compensación porque a ella eso le suena chino, no tiene dinero ni medios, no va a participar y admite encantada que le quiten su solar y le den otro con más pequeño, pero con edificabilidad y una plusvalía. Y estaría encantada. Lo que no quiere es meterse en líos, ni pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la legislación autonómica en muchas comunidades permite no expropiar obligatoriamente. Si lo pide, sí. ¿Y por qué yo soy tan crítico con esto de obligar a expropiar? Pues porque la Dirección General de los Registros ha interpretado, en mi opinión erróneamente, y lo he publicado en algún artículo en la revista Derecho Urbanístico, que al no adherido la expropiación comporta el derecho de reversión sobre las adjudicaciones que proceden de su finca. Yo no sé si aquí alguno compraría el tercero B sometido al derecho de reversión de fulana de tal. Porque dice, no, bueno, pero no hay problema porque yo compro ese día, pero ¿y si a mitad de partido compras un solar con derecho de reversión y cuando vas a edificar viene un terrorista del urbanismo, impugna indirectamente el plan con tu licencia, se carga tu licencia y además el plan? ¿Por qué no hablar ya del proyecto de expropiación, como llegue a tiempo, ¿no? Entonces, cuidado. La reversión yo he defendido que no opera porque la ley es muy clara y en los casos de incumplimiento de deberes no hay derecho de reversión.
Y como el modelo legislativo de la Ley del Suelo Estatal desde 2007 establece que es un deber participar en la promoción urbanística en términos de equidistribución, etcétera, etcétera, es una facultad deber, es el modelo de siempre, de la Ley 890 fracasada y el texto del 92, facultad deber, facultad deber. Si yo tengo un deber de desarrollar el planeamiento, cuando no me adhiero a una junta, estoy incumpliendo un deber. A mí me parece de cajón. Bueno, lo dejamos ahí en el rincón de pensar, porque yo se lo he comentado a algunos registradores, a ver si alguna vez vuelve a haber algún asunto como ese, y cambian, hacen un overruling como este que ha hecho ahora el Supremo, con esta jurisprudencia de la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, que algunos ilusos piensan que es estupendo porque le van a dar a los bancos y no se dan cuenta que lo vamos a pagar con el tipo de interés o las comisiones de otro tipo. O que sería peor, que no había crédito. O sea, nosotros estamos en el lado del perdedor siempre. Bien, dicho esto, otros aspectos interesantes del texto de proyecto de ley del suelo. Moderniza la nueva definición de categorías de suelo, con lo cual desaparece el urbanizable no sectorizado, que ha sido como la cólera de Aquiles, fuente de un sinfín de males, que dice la Ilíada, ¿no? Porque la verdad es que históricamente había un suelo programado, con la terminología antigua, sectorizado, etcétera, que no salía, pero no había empacho en aprobar otro no programado o no sectorizado, en vez de imponer la ejecución de lo que el plan había definido como el modelo territorial natural de la ciudad, que lleva un orden, primero una cosa y luego la otra. Bien, evidentemente el proyecto de ley obedece y lo reconoce a una serie de principios que están muy de moda, que es el de contención del suelo. Bueno, no pasa nada. Yo no sé si aquí a alguien le gusta cocinar garbanzos. Yo de vez en cuando cocino garbanzos con la olla a presión. Y la olla a presión, por la ley de Boyin-Mariotte, lo que hace es concentrar calor en un recinto cerrado que aumenta la presión y la temperatura porque no aumenta el volumen, con lo cual el garbanzo se queda deshecho, ¿vale? Eso es lo que genera la inflación y la especulación. Y la dice, impidamos la especulación. La especulación es un acto natural del ser humano. Vamos, yo creo que hasta de los monos. Hay monos que calculan dónde va a haber los higos y no se lo dicen a los otros para luego ir ellos solos a comer los higos, ¿no? Es el listo de toda la vida. Hay personas muy avezadas que dicen, si yo compro esto hoy, como sé que va a subir mañana, ganaré dinero. Y como soy muy listo y tengo los medios, me aprovecho de eso. Como eso va en la naturaleza humana, y aunque queramos ahora controlar el precio de los alquileres y todo, pues bueno, sí, volveremos a la economía de Stalin, no sé cómo funcionará. Como eso no va a funcionar en Europa, pues el problema es que hay que garantizar una oferta de suelo inmediata cuando empieza a haber tensiones de demanda. Y vuelvo a la idea del surf. El periodo de crisis era un buen periodo para ir diseñando los planes que había que desarrollar. Y nadie entrar en costes de obras, ni imponerlo, pero ir diseñando la ciudad. Porque, aunque aquí todavía no se estará notando, yo creo, desde luego que en Madrid, el otro día lo decía un promotor, han empezado a salir las setas y nosotros ya tenemos que comprar fuera del casco porque empieza todo el mundo a construir los retales que quedaban por el centro. Y en Barcelona pasa lo mismo, etcétera. Nos vamos a encontrar con que ya el problema de hoy es el incremento del precio de los alquileres, porque lo decía esta mañana alguien, durante 10 años toda una generación se ha quedado con sus padres, pero el casado casa quiere, no sé, todos queremos irnos, ¿no? Dejará a su mujer y serán los dos una sola carne. La gente, desde las civilizaciones antiguas, se ha entendido que la gente quiere irse de casa. Y estos que se quieren ir de casa, lógicamente, porque ya empiezan a tener un trabajo, la economía mal, pero empieza a funcionar, son demandantes. Hay que satisfacer esa demanda. Y si no la satisfacemos, olla a presión subirá el suelo. Luego, entonces, yo estoy a favor de que se quite el suelo no sectorizado, no me parece mal, pero resolvamos la salida de suelo rápida. Me da igual que sea con el no sectorizado o como sea, pero que el suelo pueda salir rápido. Bien, otra cosa que se hace es algo que me parece audaz. El artículo 20 del proyecto de ley fracasado dice equivalencia a efectos de la legislación estatal. Y entonces a mí me sale un eureka de Arquímedes, pero en versión española, toma castaña.
¿Cómo te arriesgas a decir que equivale a las categorías estatales? Porque, si recordamos, el texto refundido de la Ley del Suelo de 2007 y hoy el de 2015, en su preámbulo decía, renunciamos a las categorías. Y luego decía, suelo rural, ¿se puede transformar o no? ¿Protegido o no? Suelo urbanizado, pero pendiente de transformación del todo o no. Y yo decía, bueno, pues sí, le podemos llamar lo que queramos, pero hemos hecho categorías, ¿vale? Entonces, claro, la Ley de la Comunidad de Madrid, el proyecto se aventura a decir lo que va a ser rural y urbanizado. Y además, en mi opinión, con cierto peligro. Por lo siguiente. Dice, a efectos de lo dispuesto en la legislación estatal, se entiende que se encuentran en la situación básica de suelo rural los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, así como los terrenos clasificados como suelo urbanizable y urbano no consolidado hasta la recepción de la urbanización. A ver, ¿quién es el legislador autonómico para interpretar la legislación estatal? ¿Es el Tribunal Supremo? Cuando yo recurra a un asunto porque me han aplicado este artículo, ¿me van a decir que como es legislación autonómica no voy a casación? Pero si está interpretando la ley estatal. Es muy peligroso. Y luego dice, si se encuentra en la situación básica de suelo urbanizado los terrenos clasificados como urbano consolidado y los clasificados como suelo urbanizable y urbano no consolidado una vez recibida la urbanización. Bien. Pero tenemos un problema, y es que el nuevo modelo de toda la vida, pero que le llamamos nuevo, de las actuaciones de dotación y transformación, resulta que somete a la desconsolidación del suelo urbano aquel, como toda la vida ha sucedido, en el que se decide una operación de reforma. Entonces, resulta que tenemos un barrio que lleva hecho hace 100 años, que se ha deteriorado, que hay que remodelarlo porque además hay que hacer una gran avenida en el centro de una ciudad o un pueblo, como ha pasado en Murcia, como pasó en Sor Ángela de la Cruz en Madrid. De repente se abre, bueno, o hace 100 años, 100 y pico, la Puerta del Sol, ¿no? Aquello que escribía Pío Baroja, un cuento de las obras de la Puerta del Sol o algo así. Bueno, y claro, como lo hemos sometido a una operación de transformación, llega alguien que está redactando el proyecto de ley de urbanismo y suelo de Madrid y dice, se encuentra en la situación de suelo rural y como lo voy a hacer por expropiación, menos cortarles la cabeza y someterles a garrote vil, los voy a triturar. Total, que personas que llevaban ahí 100 años heredando, viviendo, comprando, que se han gastado una pasta en un piso, que no sé qué, se van a encontrar con que no tienen derecho a nada, porque son suelo rural. Y hay que ver cómo se valora el suelo rural. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Esto lo hemos criticado Díaz Lema, que en paz descanse, creo que Porto también lo criticó en su momento, cuando salió el texto del 2007. Cuidado con lo que han dicho con el urbanizado, porque el no consolidado debería ser urbanizado. Vamos a limitar, ¿no? Cuando además, en las iniciativas legislativas del anteproyecto de ley para reforzar la seguridad jurídica en la ordenación del territorio y urbanismo, y hoy esta proposición de ley que se ha publicado por el Grupo Parlamentario Popular, que es lo mismo, vienen a plantear cómo hay que valorar, como plantea la ley de suelo, los derechos de quienes han sometido su suelo a un proceso de participación en el desarrollo o en la gestión urbanística, que son suelo rural. Incluso en el urbanizable se les valora de una manera generosa, reconociéndoles el derecho a la edificabilidad. Es curioso. Y entonces en el no consolidado lo voy a considerar rural, para plantar patatas. No estoy de acuerdo. Bien, o sea que a lo mejor hay que hacerlo ver y quitar este artículo o cambiarlo. Yo creo que lo deberían quitar, porque repito que no creo que sea el legislador autonómico quien deba interpretar la legislación estatal. La exposición de motivos de este proyecto de ley intentaba ufanarse de una serie de novedades, que conste que soy un poco crítico, pero la verdad es que es un texto más o menos continuista, no es rupturista, no es que sea un mal texto, es mejorable en mi opinión, eso sí. Y entonces hablaba de la regulación del subsuelo como una gran novedad. Hombre, sí, claro, la legislación urbanística en Madrid nunca había hablado del subsuelo, pero hay un dictamen de letrados del Ayuntamiento de Madrid de 1972 que habló de cómo se podía aprovechar el subsuelo, cómo se podía desgajar del dominio público para los aparcamientos subterráneos de los 70. Y se han venido aplicando técnicas de disgregación de la propiedad por planos, como el complejo inmobiliario, conjunto inmobiliario también llamado en un congreso registral del año 82, etcétera,
desde hace 35, 36, 37 años. Vaya novedad. Que le atribuye aprovechamiento, pero si lo hacen los planes. Que lo atribuye hasta un punto, pero si lo dicen las leyes de dominio público y los planes, hasta 12 metros. Y dicen, no, y si te encuentras una infraestructura, claro, si hay una chimenea de metro, como ha pasado alguna vez, hay una chimenea del metro. O sea, esto, ¿no? Y la legislación de minas y la navegación aérea, pues esto está muy trillado. ¿Que lo viene en la legislación urbanística? Fenomenal, albarda sobre albarda, y a mí no me parece mal, pero no es una novedad intrínseca, es decir, bueno, era una necesidad contenerlo, pues como ha hecho Valencia, otras comunidades autónomas, regular cómo se trata el subsuelo. Bien, también habla de los nuevos principios rectores porque se incluyen ya por fin los de eficiencia energética, sostenibilidad económica, todo aquello, ¿no? Y en materia de clasificación de suelo, redefine cómo hay que establecer la categorización. Y sí que aplica estos principios porque para que el suelo sea urbanizable hay que justificar la demanda. Yo lo celebro. Yo recuerdo un proyecto en Alcalá Meco, que a todos nos suena por la cárcel, pero que es un municipio de Madrid, en el que vino una persona y me dijo, no, es que vamos a ver si desarrollamos 8 millones de metros cuadrados, que yo no sé cómo decirlo aquí. No sé si Cabárcenos serán 8 millones, pero es 2 veces la Casa de Campo de Madrid, ¿vale? Claro, Alcalá Meco es un pueblín. Entonces, iban a sacar 8 millones de metros cuadrados en la época de la expansión, hace 20 años o por ahí, ¿no? Con un proyecto, había ahí unos modelos, con aquel director general de urbanismo que hubo, había unos modelos suecos para Alcalá Meco, sacaban el proyecto, venía con unas fotos de casas de Finlandia y tal. Y yo decía, pero si esto es La Mancha, ¿no? Entonces, habíamos llegado a la desproporción mental, ¿no? ¿Cómo vas a diseñar un plan, como ha pasado en el Molar en Madrid hace nada, hace 2 años, que querían sacar 5.000 viviendas, que triplica la población existente y no sé qué? ¿Qué demanda tienes? ¿Qué demanda tienes tú para satisfacer? Dice, no, es que voy a llamar a gente. Sí, pues van a tener que ir allí a Cádiz a recogerlos de las pateras para llevarles a la vivienda, porque es que si no, no lo entiendo. En ese sentido, la ley o el proyecto de ley intentaba hacer un control razonable de la discrecionalidad del planeamiento desde la propia ley. No basta que luego un tribunal me lo anule por los hechos determinantes, sino que yo voy a imponer que la memoria justifique la demanda y luego la capacidad residencial necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que sucede en el suelo urbanizable, donde desaparecen algunas figuras que han dado muy mal resultado, como el proyecto de actuación especial o la calificación urbanística. Obtener una calificación urbanística en Madrid es prácticamente, bueno, es para salir en el Guinness o algo así, es complicadísimo. En parte por algo que hablaba esta mañana con otros expertos, como sucede con las confederaciones hidrográficas o las Agencias Catalana del Agua, etcétera. Es que no siempre hay los medios, o en evaluación ambiental. Sometemos a evaluación ambiental todo, porque es necesario. Hombre, todo no, pero sí una gran parte del planeamiento, de las actuaciones, eso yo estoy de acuerdo, ¿no? Todo, yo vuelvo a decir que los estudios de detalle me da algo así, me pongo cara como Millán, el de Martes y 13, ¿no? Así, un poco decir, hombre, estudios de detalle, no sé si alguien, claro, primero había que explicarle al que decide judicialmente eso, venga para acá, vea usted lo que es el estudio de detalle, y ahora dígame cómo influye esto en la evaluación ambiental, ¿no? Pero bueno, pero lo estamos sometiendo todo sin recursos. Ya no hablo de recortes o no recortes. Yo creo que nunca ha habido recursos en los departamentos de medio ambiente suficientes para atender la demanda, que se va a crecer exponencialmente, porque el urbanismo se convierte en imposible. Yo no he visto en este proyecto de ley, ni estoy viendo a nadie que diga, no, el cambio climático, hay que cumplir con la emisión de gases, lo primero que hay que determinar es esto. Y lleva 2 años el expresidente de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ahora se ha ido a la sala de inadmisiones, pero la llamamos todos de inadmisiones de casación, se ha ido y lleva 2 años avisando. Ya entra en vigor. Los planes tienen que tener un control de emisiones, tienen que tener un estudio de cómo afectan medioambientalmente el cambio climático. Siempre que intervengo en un desarrollo de planeamiento es lo primero que advierto. Y todos los promotores y todas las personas, los técnicos me dicen, pues hay que hacerlo. Pero claro, esto va a la dinámica exigiendo tanto. Yo, el otro día,
a un funcionario que me empezó a decir un problema con un exceso de cabida, y le dije, mira, esto no cabe y tal. Al final aceptó que no cabía, en una expropiación ope legis. Pero yo le dije, mira, yo te presento el carnet del Atleti, soy del Real Madrid, pero me hago del Atleti, la hoja parroquial y lo que me pidas. Hay un momento que uno en un expediente va a presentar lo que sea para que se lo tramiten, ¿no? Entonces, bueno, esto del control de emisiones, las leyes no lo están teniendo en cuenta, pero viene de unas directivas europeas, de unos acuerdos globales y lo tenemos que cumplir. Y tiene sentido en algunos aspectos. Por ejemplo, yo intervine en un intento fracasado. España se quedará sin capacidad industrial si cuando viene una multinacional y quiere invertir 13 millones de euros en España acaba yéndose a Portugal porque le ponemos problemas urbanísticos por todas partes, ¿no? Y dice, hombre, yo solo quería ampliar una fábrica y garantizar 400 puestos de trabajo más los que iba a crear y reducir el control de emisiones, porque ahora mismo tengo disperso mi nivel de distribución y logística y lo quiero reunir en el entorno productivo. Parecía bueno, porque claro, solo la cantidad de viajes de camión que te quitabas, ¿no? El camión contamina, como han hecho ahora estudios estos productores de vehículos diésel, han demostrado que los neumáticos contaminan tanto o más que los tubos de escape y que entonces, ¿no? Bueno, pues claro, había todo un estudio de eso y explicaba, ¿no? Bueno, fue inútil, no logramos sacar aquello adelante y pues, los portugueses tienen 13 millones de euros más invertidos allí, ¿no? Bueno, pues lo estamos haciendo muy bien. Lo que quiero decir con esto es que la legislación, aunque dice aquí que hay una serie de principios, no recoge todos los criterios que están en este momento del proyecto de ley. Y luego habla de, por supuesto, la ley de transparencia, que afecta a la información pública, como el caso famoso de Gijón, ¿no? Y a la accesibilidad universal, etcétera. Bien, entonces, voy a ir avanzando porque la verdad es que son las 9 menos cuarto y si alguien quiere preguntar algo sería muy interesante. Creo que habrá comentado José María a lo mejor que en materia de planeamiento este proyecto de ley distinguía entre planeamiento general y planeamiento simplificado. No sé si ha hablado de ello, ¿eh? Bueno, y habrá hablado del fracaso generalizado de la ley del 2001 porque no hay planes generales. También se habrá dicho. Debo decir que hay una picaresca, que había un famoso alcalde de Pozuelo que estuvo 20 años, el alcalde de Pozuelo de Alarcón de alcalde, que seguía con el Plan General del Área Metropolitana de Madrid de la ampliación de Casa de Campo, que era del 60 y tantos, en el año 90 y tantos. Y entonces alguien me contó que había hablado con él y le dijo, ¿y por qué no tramitas el plan de una vez? Y dice, hombre, muy sencillo, porque si usted viene y me propone algo, yo tengo un plan, saco el plan, lo miro, le digo si se puede o no se puede y ya está. Pero si usted viene y no tengo plan, ya veremos cómo aprobamos una modificación o un instrumento para poder hacer lo que usted dice, ¿no? O sea, que hay picaresca y hay de todo. Pero lo cierto es que hay otro segundo problema. No tenemos dinero para informes de medio ambiente. No tenemos dinero para modernizar las confederaciones hidrográficas. Yo ya he dicho esta mañana que me pongo un sayal y espadón cuando voy a una confederación hidrográfica porque así me siento más en el siglo XIX, en una cosa como funciona aquello, ¿no? Con la lentitud, tranquilidad y procedimientos obsoletos de las confederaciones hidrográficas. No porque tecnológicamente no trabajen con sus modelos y tal, sino porque los expedientes son del Mariano José de Larra. O sea, aquello mueres en el intento cuando no se produce algo magnífico, que es el cambio de opinión. Es decir, que tú ya apruebas. Yo tengo un caso de libro donde estamos dispuestos a hacernos el harakiri porque te aprueban con una resolución de 2016, apruebas un proyecto de urbanización y un proyecto de reparcelación y de repente, amigo, que es que como ha cambiado el funcionario, ahora se lo están repensando, te lo cambian todo, te tienen un año patas arriba. Claro, la gente ya llamándome, oye, pero la inscripción la voy a perder, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Bueno, pues esto es confederación siglo XXI, ¿no? Con una seguridad jurídica absoluta. Bueno, entonces, no hay medios. Y si yo no tengo medios para tramitar un plan general, ¿cómo le puedo exigir legalmente a los municipios que tramiten un plan general? Además es que, como han fracasado las fórmulas que decía José María, con el consorcio, con el impulso que daba la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en los años 80, se hacían cosas. ¿Por qué? Pues porque como pasa con las diputaciones provinciales, los pueblos pequeños se apoyan en los servicios de las diputaciones provinciales cuando tienen a bien hacerles caso y tienen medios. Y entonces sacan cosas, ¿no? Pero claro, si tú estás imponiendo una ley, es un poco de Brezhnev, ¿no? Eso de todo el mundo come carne y esté la gente muerta de hambre, se cierra la ventanilla y dice todo el mundo come carne, ¿no? Claro, pues sí. Pero entonces
esta ley dice, vamos a simplificar los planes generales. ¿Qué nos apostamos aquí? Si se aprueba eso, ¿seguirán sin aprobarse planes generales simplificados? Lo mismo. No habrá dinero tampoco. Creo que va a hablar Sebastià del Colegio de Arquitectos de Cataluña dentro de poco, ¿no? Pues preguntadle a Sebastià lo que opina de los presupuestos en los concursos, por favor, preguntádselo, lo que opina de los presupuestos en los concursos para redactar un plan. Y claro, Sebastià os contará la experiencia, si es que no pagas al topógrafo. Entonces, ¿quién va a hacer un plan así? Yo no sé si es que luego cobran en B, porque es que de verdad había un ayuntamiento que quería resolver sus problemas de cambio de usos en el polígono industrial. Hemos pasado de que todos los alcaldes, como decía Alfonso del Palacio, un arquitecto, Javier del Palacio, perdón, decía, vas y el alcalde siempre te dice, sí, pero ¿qué hay del polígono industrial, ¿no? Porque se creía que era algo dinamizador del pueblo y tal. Ahora no producimos nada, ¿no? Todos lo traemos de China. Entonces ahora todo el mundo dice, ¿qué hay de mi polígono comercial y logístico? Para que venga Amazon, para que venga el Corte Inglés o Mercadona y me ponga su centro básico de distribución logística, porque la gente compra por teléfono e internet, ¿no? Bien, pues lo querían resolver. Hay un momento que das el presupuesto disuasorio, porque es que es un lío tremendo, no sabes lo que te va a costar que alguien estudie el impacto de género, el no sé qué, te haces un presupuesto y claro, aquello no hay quien, un ayuntamiento no tiene para pagar lo que vale realmente redactar un plan bien hecho. Conclusión, se hace lo que se hace y se anula lo que se anula, ¿no? Y luego decimos, anda, es que no lo habíamos previsto, está en zona inundable, ¿eh? No me refiero a que caigan 300 litros por metro cuadrado, porque el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Santamera, lo ha dicho muy bien. Una cosa es que tengamos que tener en cuenta las inundaciones de cada 100 o 500 años para no desarrollar ahí, o para establecer planes de evacuación, emergencia, etcétera, para tener limpios los cursos de los ríos. Yo comprendo, la ecología es imposible. La ecología es imposible porque si se va a morir la gente porque el curso natural de las aguas va muy bien, pero no va por las avenidas que estaban preparadas para desviarlo, porque hay que recuperar la flora de la zona, pues yo lo celebro por la flora, pero prefiero que el niño este que ha muerto en Mallorca viviera. Yo prefiero que viviera. Soy un poco raro, ¿eh? Entonces, esto está pasando también, ¿eh? Que a veces los criterios ecológicos tienen que entrar en el desarrollo sostenible. Y sostenible es que sostenga la vida humana. Esto es lo primero que nos deberíamos preocupar. Entonces, no hay medios económicos, con lo cual las leyes fracasarán. Y, además de que no serán planes generales municipales simplificados, estoy seguro, sí que hay una cosa interesante que dice este proyecto, que es que introduce los estudios de detalle, catálogos, inventarios de edificios, etcétera, en una categoría de instrumentos complementarios del planeamiento. Yo creo que eso es bueno porque a ver si los vamos encajando en un sitio donde vamos explicando que son de tal menor impacto, porque el estudio de detalle nace en 1975, porque entonces el Consejo de Ministros de Franco aprobaba todos los planes parciales de España. Toma, castaña. Y entonces los técnicos y los urbanistas, José Luis Lasso entre ellos, se dieron cuenta que había que aprovechar una normativa que, por ejemplo, en la Ley General del Área Metropolitana de Madrid del 63 existía, para que se pudieran aprobar planes de un mínimo impacto, que eran de detalle, de 1.500, como es el estudio de detalle, ¿no? Por la administración local, descentralizando dentro de aquel sistema rígido que había entonces, ¿no? Y entonces se aprobaron los estudios de detalle. Hay que ver el germen de la norma, a qué obedece, etcétera, para definirlos. Por lo tanto, me parece bien que se incorporen como instrumentos complementarios del planeamiento. Y luego, pues, se regula la garantía de la urbanización en el artículo 155 del proyecto, incluyendo el contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada. Y también se mantiene esa idea de que el aseguramiento de las obras se hará sobre lo pendiente. Cuando tú vas terminando una fase y te la han recibido, vamos a reducir el aval a lo que quede pendiente. Porque si no, el esfuerzo financiero, y además que se ha demostrado que así no hacemos nada, ¿no? Bien, luego en materia de declaración de responsabilidad se limitan los actos sujetos a licencia previa en el artículo 181, que los enumera, ¿no?
y que no los voy a contar porque como es un aborto de ley nos da igual, al final son los de construcción, tala de árboles, reparcelación, etcétera, y los sujetos también los actos de construcción sobre dominio público, aunque se refiere a la licencia urbanística, es decir, los de dominio público están sometidos a licencia urbanística aunque tengan que tener la autorización X del Ministerio de Defensa, de Costas, Puertos. Costas y puertos en Madrid es complicado, pero de cualquier otro departamento, ¿vale? Y en materia de sanciones hablan del decomiso, del obtenido. Yo creo que las sanciones, el principal problema que tienen en este momento, por ejemplo, en no urbanizable, es que yo creo que no encaja el reglamento de procedimiento sancionador de la Comunidad de Madrid con un decreto de atribución de competencias. Con lo cual, el reglamento dice que quien instruye puede resolver sobre la sanción, pero luego resulta que vas al decreto de reparto de competencias y la competencia para sancionar es del director general. Y resulta que quien instruye es el subdirector general. ¿Cómo me va a condenar el subdirector general, por mucho que una ley diga que es el que puede instruir y por lo tanto resolver, si en el reparto de competencias no se le han atribuido? Me estoy explicando, ¿no? Bueno, esto es el problema, parafraseando, que ya lo he hecho esta mañana, al ministro de Asuntos Exteriores, del carajal normativo en el que nos encontramos, donde ya no encaja, porque claro, el que escribe una cosa en un lado no se acuerda que la ha escrito o la ha escrito otro en otro sitio y resulta que son contradictorias. Y finalmente trata el asunto de las sociedades urbanísticas y, como más novedoso, el de las entidades urbanísticas de colaboración del artículo 266 como entidades privadas que cumplan los requisitos establecidos, bla, 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 y que pueden colaborar con la Administración en la realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa vigente y en la inspección técnica necesaria para la evaluación periódica de los edificios, puesto que se impone la evaluación de edificios con la eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el intento frustrado del proyecto de ley, que dice muchas más cosas, pero que para mí carece de interés, porque si hasta mayo no vamos a saber quién va definitivamente a liderar la normativa y la producción de normas en la Comunidad de Madrid, como no se sabe en ningún sitio en este momento, ¿no? Y resulta que han renunciado a ejercer esa potestad ahora, que como planteaba antes José María, yo la hubiera tramitado y que salga el sol por Antequera, a ver qué pasa, porque además cada uno que se retrate, y si hay enmiendas que se planteen. Si lo bueno de la tramitación parlamentaria tradicional y vigente es que permite la enmienda incluso a la totalidad, pero saquemos algo, porque lo que no puede ser es que tengamos normas totalmente obsoletas. Así que yo te animo a que no cejes en el empeño y aquí también lo impulses, de verdad, porque lo necesitamos todos. Todos necesitamos, en todas las comunidades autónomas, una remoción y una renovación de las normas. Bueno, he hablado mucho como siempre, no sé si he dicho algo y me someto a cualquier pregunta que no sabré contestar, pero bueno, que amablemente intentaré responder.